Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos rápidamente a Juan 14, 25 al 27, hermanos. Jordan, ¿me traes una agüita, por favor? Aleluya. Juan 14, 25 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y su Espíritu Santo. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Señor, en esta noche te damos gracias por tu casa. Bendito, Señor, por la bendición de tu palabra. Bendito, Señor, por tu fortaleza y tu fidelidad en nosotros. Gracias, Señor. En este momento, bendito Señor, pedimos que tome control, bendito Señor, de nuestros oídos, nuestros pensamientos, Padre, y sea, bendito Señor, preparado el terreno para su siembra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, sea yo usado como ese buen sembrador, Padre, en los corazones de nuestros hermanos puedan dar ese fruto, bendito Señor, para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar asiento. Gracias a Dios por la palabra, amén. Bonita palabra que el Señor nos ha dado. Quedamos bien llenitos, bien bonito el viernes, hermanos. La palabra estuvo muy bonita, amén. Aquellos que pudieron estar aquí en la vigilia, hermanos, la palabra estuvo preciosa, hermanos. Es algo de ánimo. Y se habló de ese grano, hermanos. Y ese grano, hermanos, que es agitado, que es zarandeado, gracias, hermanos. Es zarandeado, hermanos, y es hermanos, puesto en limpieza para honra y gloria de Dios, y queda purificado y listo para la obra. ¿Quién dice amén? Dios, hermano, listo para la obra. Así, hermanos míos, la palabra de hoy, hermanos, empieza con Juan 14, 25 al 27, hermanos, y viéndola en todo el nombre de la palabra, hablando Jesucristo y diciendo que Él ha dado instrucción, diga instrucción, ha dado palabra. Y en sí, hermanos, Él sabe que la palabra llegando al terreno empieza a dar su fruto, hermanos míos, pero también necesita su mantenimiento, y necesita alguien que lo pueda seguir procesando y dando, germinando para que tenga fruto cada temporada. ¿Quién dice amén? Cada temporada tener ese fruto. Aquí el 25 nos dice que Él ha hablado con sus discípulos, ha dejado palabra escrita, y la palabra ha llegado a la vida de ellos, y a través de la vida de ellos los siervos han escrito, y hasta este tiempo se ha caído la palabra, y le damos gracias a Dios. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, diga Espíritu Santo. Dice: Él, hermanos, es el que está en este lugar. ¿Quién dice amén? A través de Jesús, el Consolador se ha activado, diga, se ha activado. En todo el mundo, hermanos, todos aquellos que quieren recibir esto, reciben a Jesús y reciben la herramienta que se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, dice, os enseñará todas las cosas. Amén. El crecimiento, el aprendizaje viene por lo espiritual. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios tiene un autor espiritual. ¿Quién dice amén? Autor espiritual.
Y necesita que el autor, hermanos, para poder ser llenos de la totalidad, hermanos, del libro, hermanos, es a través del autor, que Él nos guíe en cada palabra que estamos leyendo. ¿Quién dice amén? Él nos enseñará, pondrá en sí, en nuestro corazón, la enseñanza a través de esto, hermanos. Y si los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordar. ¿Quién dice amén? A nosotros en nuestro diario vivir, ¿a quién le beneficia recordarse las cosas? ¿Quién dice amén? ¿Quién pone una alarmita en su teléfono diciendo, déjame poner una alarma porque no se me olvida? ¿Quién dice amén? En este mundo lleno de tareas, hermanos, se olvidan las cosas. ¿Quién dice amén? Y se olvidan las cosas y llega a olvidarse, y más el enemigo que quiere robarnos. ¿Qué dice? Quiere convencernos que la palabra no debe estar en nuestras vidas. Y cuando él logra eso, hermanos míos, necesitamos que refrescar la palabra, refrescar la promesa de Dios, la instrucción de Jesucristo, y regresar, hermanos, a lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. ¿Quién dice amén? Luz. ¿Quién dice amén? En las tinieblas. Amén. Somos la luz del mundo, hermanos, y la luz, hermanos, es a través de ese nacimiento, como hablamos la última vez, hermanos míos, que así como cuando el acto del hombre y la mujer, llega lo que es la semilla del hombre al huevecillo de la mujer, y cuando hace esa conexión hay esa luz. Amén. Usted puede ir a buscarlo y lo haya, que es algo impresionante, que hay vida. Firma algo que se ha hecho de la gracia y la bondad de Dios. ¿Quién dice amén? Dios hace las cosas y las hace bien, hermanos. A través de ese nacimiento, hermanos míos, nosotros podemos, hermanos, tener la bendición a través de Cristo Jesús, y es a través de Cristo Jesús que tenemos, hermanos, la paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os doy yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Es una paz que no es del mundo. Vamos a poner eso. ¿Quién dice amén? Es una paz sobrenatural. Ahora, ahí es donde nosotros vamos a ver la paz que Jesús nos ha dejado no es terrenal. ¿Quién dice amén? No te la va a dar un psicólogo, no te la va a dar un maestro, no te la va a dar la economía, no te la va a dar un presidente, no te la va a dar un pastor. Te va a instruir el pastor, te va a instruir el creyente en la palabra, pero esto es algo celestial. ¿Quién dice amén? Los paz los dejo, mis paz les doy, diciendo, yo les he dejado la herramienta de paz. Ahora, eso me trae a mí el recuerdo, hermanos, de cuando viene el barco y el Señor nos regresa a esa historia, a esa barca donde se está meneando y Jesucristo está así, dormido, descansando. ¿Quién dice amén? Y los pescadores y todos los discípulos están ya desesperados, que van y se atreven a despertar a Jesús. Amén. Lo despiertan, hermanos, y entonces Jesucristo pues en sí les da una animada a decir, ¿sabes qué? Busquen la fe. ¿Quién dice amén? Busquen la fe, y Él calma la tormenta, la enmudece. Amén. Y ahora sabemos que a través de esa paz, hermanos, temporal, terrenal, cuando Jesús estaba en ese lugar, ahora los hombres, hermanos, pudieron ver la gloria de Dios. Lo que es la humanidad pudo ver quién es este hombre que hasta los vientos lo obedecen y el mar le obedece. ¿Quién dice amén? Y firma Jesucristo diciendo, yo no soy un hombre de este mundo, yo soy alguien de espiritual. Amén. Soy el Hijo de Dios. Él nos promete algo, hermanos, y el Espíritu Santo es el que nos reafirma. La paz os dejo, la paz los doy. Viendo eso, hermanos, nosotros podemos crecer en la paz de Dios. Diga, crecer en la paz de Dios, que es algo, hermanos, que necesitamos tener a nuestro diario vivir, con tanto que hay que hacer, hermanos, tantas cosas que tenemos que hacer durante nuestros días. Necesitamos la paz de Jesús en nosotros. Nos vamos a Romanos 5:1, hermanos.
Dice, justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ahora la palabra justificado. Y ahora la palabra sigue hablando. Dice, tenemos paz. Diga, tenemos paz. Dice, con Dios. Ahora, es una paz con Dios. No es una paz con el mundo. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Quién dice amén? So que nos está hablando que tenemos una paz con Dios, no una paz con el mundo. Nos habla, hermanos míos, que en sí dice la paz, mis paz les dejo, mi paz les doy. La paz que sobrepasa todas las cosas, toda tribulación. Por eso Jesucristo estaba muy bien acostadito, amén, en la barca. ¿Por qué? Porque Él tenía la paz con Dios. Su paz no venía a través de lo terrenal, su paz venía a través de lo celestial. ¿Quién dice amén? Y como un creyente de Dios, como un creyente que le cree a Dios, busca la justificación. Todos, hermanos, tenemos que buscar esa justificación. Y la justificación, hermanos, vamos a aprender que es lo que Jesucristo nos ha dado como herramienta. ¿Para qué? Para poder vivir nuestros días. En Job 25:4, hermanos, dice, ¿cómo pues se justifica el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahora, en el tiempo de Job, hermanos míos, sabía en sí que se necesitaba algo más allá que las cosas materiales. Job hacía sacrificio todos los días. Job. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué se representa, hermanos? Hacía una conexión con Dios. Todas las mañanas él hacía esto, no solamente para él mismo, pero lo hacía ¿para quién? Para su familia. Amén. Buscando, hermanos, como creyentes, es algo que si usted no ha activado, se necesita activar. Necesita que ver en la vida, hermanos, del creyente. Se necesita caminar, hermanos, en la oración. Lo que usted personalmente lo hace en su casa, hermanos, buscando el favor de Dios. ¿Quién dice amén? Buscando el favor de Dios. Eso es lo que hacemos cada mañana, hermanos. Pero en sí, hermanos, Job hacía estos sacrificios, hacía todo este movimiento a través de su vida, porque sabía de dónde venía el recurso. Diga, sabía de dónde viene el recurso. Le hago esta pregunta: ¿usted sabe de dónde viene su recurso? Amén. ¿Usted sabe de dónde viene lo que tiene? Amén. Job sabía, Job lo hacía, sabía que el primero que tenía que honrar, antes que nadie, era Dios. ¿Quién dice amén? Eso es algo, una acción de fe, porque como le digo, la paz con Dios no es la paz con el mundo. ¿Quién dice amén? Y ahora, viendo aquí Job, hermanos, nos sigue enseñando Job mucho. ¿Quién dice amén? Esta semana, llevamos a semana y media hablando de este hombre, amén, que lo que el Señor ha hecho y transformado nuestras vidas con aquellos que escuchan la historia, la vuelven a leer y vuelven a aprender algo. Nos habla, hermanos, profundamente. Siendo un justo, él dice estas palabras, siendo un hombre que buscaba, hermanos, el favor de Dios y la paz en Dios. ¿Quién más puede decir estas palabras en su dificultad? ¿Quién dice amén? Sea el nombre de Dios. Amén. Exaltado, bendecido. Él tenía la paz con Dios. Ahora, su esposa se entiende, hermanos. Pues se imagina de perder sus 10 hijos así y perder todo lo que tenía. Es como dicen, te quitaron te quitaron el piso de los pies. ¿Quién dice amén? Fue un buen golpe fuerte que se quedaron sin nada, ni con el consuelo de sus hijos. Y muchos de nosotros podemos entender a la mujer, quien dice amén, en su desesperación. Pero, hermanos míos, Job nos enseña, nos regresamos con Job, que nos enseña que cuando vives en paz con Dios, sabes, y puedes recibir los golpes de la vida. ¿Quién dice amén?
Cuando vives en paz con Dios, puedes recibir los golpes de la vida. Es algo, hermanos, que es bien esencial de tener como creyentes, la paz de Dios en nuestras vidas. Buscar ser justificados cada mañana, buscar a Cristo Jesús en nuestro día. ¿Quién dice amén? Es algo precioso, porque en sí, hermanos, Él siguió, hermanos, siendo un ejemplo para todos nosotros. ¿Quién dice amén? Pero principalmente fue un ejemplo para Satanás, que se puede ser fiel en los tiempos difíciles. ¿Quién dice amén? Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, Jehová nuestro Dios, nuestro Padre. Todos necesitamos ser, hermanos míos, justificados. Amén. Todos necesitamos ser justificados, porque el pecado, hermanos míos, ha puesto en nuestras vidas, hermanos, esa enemistad con Dios, hermanos. Todos tenemos que ser justificados. Nos vamos a Romanos 3:10, hermano. Romanos 3:10. Dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién dice amén? Habla la palabra que todos necesitamos tener esta justificación delante de nuestro Padre, porque no hay justo. Todos, hermanos, por más buenos que quieranos hacer, necesitamos un redentor, hermanos. En Salmos 143:2, hermanos, David, hermanos, también estaba buscando el favor de Dios. Dice, y no entréis en juicio con tu siervo. Amén. Dice David, no entres en juicio con tu siervo, buscando favor delante de Dios. Ahora, en el tiempo de David todavía no había llegado la crucifixión, todavía no había llegado el Redentor, hermanos, en nuestras vidas. Dice, porque no se justificará delante de ti ninguno ser de hombre. Todos necesitamos, hermanos, ser justificados. El mismo David con su tanta victoria, el mismo David con esa bendición de nuestras vidas, que podemos derrotar gigantes a través de la fe. ¿Quién dice amén? Nos enseña todas esas victorias, hermanos, y todo lo que hemos aprendido. Y fíjese, siguen en el estudio hablando de David. ¿Quién dice amén? ¿Quién empezó el año pasado? ¿Quién empezó el año pasado? Pues todavía no salen de ahí. ¿Quién dice amén? Todavía no salen de ahí, todavía están pegándole duro ahí, buscando y escudriñando profundamente la escritura, hermanos. O si usted le gustaría acompañar al estudio, hermanos, a las 9 de la mañana, hermanos, los domingos, amén, a gozarnos en la palabra. Pero, hermanos, el mismo David, hermanos, buscando y sabiendo, Señor, no hagas juicio, amén, delante de ti. Ahora sabemos que Dios es un Dios de amor, hermanos. Y es algo precioso como Dios hace que David reflexione en su error. ¿Quién dice amén? Llega el profeta y le cuenta una historia verídica, y David mira una injusticia y se levanta y dice, ¿quién es este hombre? Porque este hombre merece morir. Y me encanta que el Señor lo pone a él en su propio juicio. Amén. Hace que el mismo David ponga juicio sobre su vida y su pecado que él acaba de cometer. Amén. Pero Dios le dice, ok, no te preocupes, no vas a morir. Aunque tú ya lo has declarado, no vas a morir, no te preocupes. Dice amén. Pero sí vas a aprender una lección. ¿Quién dice amén? Que a Dios no se le esconde nada. Amén. En todo esto, hermanos míos, nos enseña que el mismo David no pedía que Dios no hiciera juicio sobre él, a su siervo. Estaba buscando el favor de Dios. Así como David, hermanos, un gran hombre de Dios, aunque no perfecto, era conforme al corazón de Dios. ¿Quién dice amén? Podemos, hermanos, ver y nos da la esperanza que si él, hermanos, pudo seguir adelante, nosotros también. ¿Quién dice amén? Nosotros también podemos venir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a caminar mejor. Sí, Señor, he aprendido mi lección. Perdóneme, Señor, dame las fuerzas para hacer tu voluntad en mi vida. ¿Quién dice amén? Y eso es algo precioso, hermanos. Y buscando la justificación de Dios.
Para ser, hermanos, justo, hermano, la persona tendrá, no significa que es perfecto. Si es una persona justificada, no es que sea perfecto, hermanos. Es algo que, hermanos, que nos da la palabra. Vamos a Isaías 64:6, nos dice. Isaías 64:6. No hay justo ni ningún hay uno, hermanos. Dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En sí, hermanos míos, habla aquí Isaías, el profeta, hermanos, Isaías, y le habla así que no hay justo, que todos somos como la naturaleza, como esa hoja, todos podemos caer. ¿Quién dice amén? Si te crees muy santo, mira que no caigas. ¿Quién dice amén? Pero aquí Isaías nos dice, un día vas a regarla. ¿Quién dice amén? Un día vas a hacer algo en contra de alguien o en contra de ti mismo. Y primeramente en contra de Dios. Amén. Pero está diciendo la naturaleza de Dios. Necesitamos, hermanos, que un justo, como dice, nuestras mejores acciones, nuestros mejores trabajos, mejores intenciones son de la manera delante de Dios, así, hermanos, delante de Dios. Nos está diciendo, todos somos humanos, no perfectos, y todos, hermanos, necesitamos ser justificados. Y hermanos míos, ¿qué es la justificación? Amén, hermanos. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto mediante el cual Dios declara declara justo al injusto. Es una declaración sobre el hombre. Amén. Es algo verbal, es algo que el juez ha hecho. Amén. Es algo que se ha instituido. No significa el perdón, que hace perdón. No significa hacer al pecador justo, sino declarando un justo justificado. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, que cuando nosotros estamos en este mundo, todavía, hermanos, vivimos en un mundo de pecado. ¿Quién dice amén? Sabemos que sí, hay aquellos que tratan, aquellos que no tratan. Hay una diferencia en tratar y no tratar. ¿Quién dice amén? Pero, hermanos míos, en sí, todos, hermanos, somos en esto. Ahora, en la vigilia yo hablaba de Pedro, Simón, Simón, amén, le decía Simón, Simón. Todavía no se llamaba Pedro, todavía no pasaba esa transición de Simón a Pedro. Le faltaba algo a este hombre para ser llamado Pedro, amén. Hablando de ciertas maneras. Y dice, este hombre cuando conoció a Jesucristo, vio el milagro de los peces, lo siguió, dejó todo y lo siguió. Se movió de tal manera con Jesús que estaba cerca de él. Querían dañar a Jesús y le cortó la oreja al hombre. O sea, este hombre estaba al tiro de hacer mucho para Jesucristo. ¿Quién dice amén? Él estaba al tiro. Tanto que también confió en caminar sobre el agua, amén. Y su fe estaba puesta en Jesucristo como el Hijo de Dios, como dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia, hablando que en sí Pedro tenía todo lo que un creyente tiene que tener. ¿Qué dice amén? Bueno, Simón tenía todo. Simón tenía todas las cualidades que tenemos que tener, hermanos, como creyentes, pero le faltaba algo muy importante: conocer y saber, hermanos, cómo poder llegar a la gracia o la misericordia de Dios. Y es cuando Jesucristo mismo le dice ahí en ese momento, le dice, me vas a negar 3 veces. Y el Señor, Simón le acaba de decir, sabes que yo iré contigo hasta la muerte, hasta ahí me iré. Pero dijo, vas a negar 3 veces, pero espérate, dice, pero te separarás un rato de mí, pero cuando regreses conmigo, no regreses solo, ve con tus hermanos y anímalos y tráelos a mí. Amén.
¿Qué dice, hermanos míos? Que cuando él lo negó 3 veces, hermanos, él, hermanos, cayó en tal momento que como un pecado en su vida, hermanos, que no lo dejaba. Pero cuando Jesucristo regresó resucitado, él pudo recibir el perdón de Jesucristo a través del poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Simón se transformó en Pedro, hermanos, porque en la primera predicación que hizo, hermanos míos, 3,000 personas fueron rescatados y fueron unidos a él. ¿Por qué? Porque predicó, hermanos, a aquellos que necesitaban perdón. Él había recibido perdón, dijo, él había recibido el perdón de Jesús. Él podía ofrecer el perdón de Jesús. ¿Me está entendiendo? Le dio una herramienta bien grande a Jesucristo, cambiándole el nombre, hermanos, para poder predicarle al necesitado. Dijo, tu instrumento, me encanta cómo eres aventado, me gusta, todo me gusta, dice, pero necesito darte algo más. Necesito que prediques con misericordia y necesito que prediques con el amor de Dios. ¿Quién dice amén? Y esa fue la diferencia. Esos 3,000 llegaron a los pies de Jesús porque el amor de Dios estaba entre el medio. ¿Quién dice amén? Y qué bonito es seguir aprendiendo, hermanos. Por eso, hermanos, Pedro sabemos que no, aunque caminaba con Jesús, aunque caminaba, le faltaba recibir el perdón de sus pecados, hermanos. Y es algo que es muy diferente, hermanos. Dice que al mucho se le perdona. El que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Quién dice amén? Así como esas hojas, hermanos, caen, como dice Isaías, como esas hojas caen, tu caída en el perdón de Dios es una herramienta para quitarle las almas al diablo. ¿Quién dice amén? Tus errores que has hecho en el pasado, en las manos de Jesús, son una herramienta de poder para tomar esas almas y llevarlas a su salvación. ¿Quién dice amén? So, hermano mío, la naturaleza del hombre, hermanos, la naturaleza de este cuerpo es fallarle a Dios. Amén. Pero nuestra alma y nuestro espíritu busca, hermanos, la justicia, ser justificados por el Creador de los cielos y la tierra. Amén. Nos regresa ahí a Romanos 5:1, hermanos. Dice la palabra, justificados pues por la fe. Ser justificados por la fe. Teniendo la fe, hermanos. Hay que buscar, hermanos. Si usted no tiene la paz, entre medio de su situación, necesita leer la palabra, necesita buscar en oración, necesita buscar más con fervor, hermanos. No deje que el enemigo lo desanime a poder quitarse de la voluntad de Dios. Amén. Dice, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados, hermanos? Vámonos a Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificaos, vosotros sois los que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cómo podemos ser, hermanos? Este es Jesucristo hablándole a los fariseos. Lucas 16:14 también nos habla que le está hablando a los fariseos, le está hablando, hermanos míos, a esos hombres que deben conocer la ley, deben conocer, buscando las claves que Jesucristo ha llegado, hermanos míos. Pero habla, hermanos míos, a estas personas porque se burlaban de Jesús, porque hablaba de cierta manera poco diferente que ellos, hablaba con el amor de Dios. ¿Quién dice amén? Venía al perdón de pecados. Ellos pensaban, hermanos, que por todo la ley, por seguir la ley, ellos ya eran justificados delante de Dios. Amén.
Y hablando que aquí en el 15 que dice, porque los hombres tienen por sublime, por exaltación, que las acciones que ellos hacían, lo que ellos hacían por horas, porque lo que ellos buscaban entre la ley, hermanos, pensaban que era lo excelente delante de Dios. Pero dice aquí que para Dios era abominación. Abominación. Ya estoy hablando de bobinas del carro. ¿Qué dice? Ay, disculpe mi Tex-Mex. Y dice, hermanos míos, que en sí ellos estaban pensando, pero ¿cómo podemos, hermanos? No es a través del hombre. El hombre no se justifica solo a través de diciendo, es que yo hago esto, yo lo hago así, yo lo hago así, yo lo hago así, así. Eso es algo, una acción celestial. En Lucas 16:15 le está hablando en sí. Romanos, hermanos míos, 3:20 nos habla, hermanos. También Romanos 3:20 dice, hay por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién dice amén? Dice que porque por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. ¿Quién dice amén? No eres, la justificación no viene, la ley condena, viene a atar el pecado, viene a darle justicia al pecado. Para eso son los mandamientos, diciendo no, 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 no. Es para que sepas lo que no es correcto. ¿Quién dice amén? Y estamos viendo, hermanos, y como hablábamos el domingo pasado, hermanos míos, hay cosas que a Dios no le gustan, cosas paganas que no podemos estar siguiendo. ¿Quién dice amén? Estamos todos en claro. ¿Por qué? Porque es algo que hasta hace a nuestros hijos como prostitutas, así lo llama. No podemos estar prostituyendo nuestros hijos en estas acciones paganas. Ahora, hablando que sí, la ley nos habla a poder nosotros ver y conocer lo que es el pecado, lo que es malo, hermanos míos, pero hermanos míos, no justifica delante de nadie. ¿Quién dice amén? Y eso es delante de esto, Romanos, vamos a, como lo decía en Isaías 64:6, hermanos, igualmente todas las acciones son como esas acciones de abominables delante de Dios. Dice, ¿cómo puedes ser justificado, hermanos míos, el pecador? La gracia de Dios es el origen de la justificación. La gracia, la palabra gracia, diga la gracia, amén, que significa favor inmerecido, amén. ¿Quién dice amén? Justificación, hermanos, es nacida a través de la gracia de Dios. Es algo, hermanos, un favor que es inmerecido, algo. La ley te condena, pero la gracia te libera. ¿Quién dice amén? La ley te condena, pero la gracia te libera. Y es el favor inmerecible. Aunque merecemos, hermanos, merecíamos la cruz del Calvario, merecíamos morir, hermanos, en esa cruz del Calvario. En sí, hermanos, la gracia de Dios, el favor inmerecible fue el que Dios dio. Desde un principio, hermanos míos, Adán y Eva, hermanos, este hombre y esta mujer decidieron desobedecer a Dios. ¿Quién dice amén? Decía, si tú comes ese fruto, de cierto morirás. Amén. De cierto morirás. Pero el Señor tuvo gracia delante de ellos, que aunque pecaron, y ahí el Señor hubiera, ¿sabes qué? Déjame borrar estos dos y empezar de nuevo. ¿Quién dice amén? ¿Usted cree que tenía el poder Dios de hacer eso, de salir? It didn't work out. Pero el Señor con su gracia da la oportunidad a Adán y Eva a poder, hermanos, llegar a la justificación. Porque en sí, hermanos míos, si no le hubiera dado la oportunidad a ellos y lo hubieras hecho derechito a la condenación. ¿Quién dice amén? Si la gracia no hubiera existido en ese tiempo, hermanos, en sí no estuviéramos contándola hoy. Amén.
Eso es algo que Dios ha dado, y desde un principio Dios ha tenido favor. Dice, es que Dios deja que haga violencia, Dios es malo y abre la tierra para que consuma al pecador, al malvado. ¿Quién dice amén? Pero Dios desde un principio ha enseñado que Él es bueno. Los que somos malos somos nosotros. ¿Quién dice amén? El enemigo nos ha influenciado. Pero gracias a Dios por su gracia y Cristo que nos ha quitado la venda, hermanos, y podemos ahora ver esa prosperidad en la palabra de Dios, hermanos. La sangre de Cristo es la base de la justificación, es la que ha pagado el precio. ¿Quién dice amén? Es en sí, cuando estamos nosotros delante de un juez en estos momentos, hermanos, Él te dice, tendrás que pagar un precio. ¿Quién dice amén? O pagas con tiempo o pagas con dinero. Y hay unos que de verdad ya dicen, ni con dinero, tienes que pagar con tiempo. ¿Quién dice amén? Necesitas una pausa en tu vida. ¿Quién dice amén? Necesitas una pausa para que pienses bien lo que hiciste. ¿Quién dice amén? En este momento, hermanos, Cristo es ese, Él ha pagado el precio, y es a través de la sangre. Vamos a Romanos 5:9. ¿Qué nos dice? Romanos 5:9. La sangre de Cristo es, hermanos, esa que nos hace justos delante de Dios, nos justifica delante de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, digo, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, por la sangre de Jesucristo seremos reservados de la ira de Dios. ¿Quién dice amén? Por eso dice que Jesucristo vendrá por su pueblo antes, hermanos, de que haga lo que tiene que hacer en la tierra. Amén. Porque el mismo Jesucristo tendrá toda la autoridad para juzgar a vivos y muertos. Amén. Fíjese, dice, juzgará a vivos. ¿Y a quién? Habrá dos juicios. ¿Quién dice? Juzgará a todos los vivos y juzgará a todos los muertos. Y ahora esa es otra clase, pero un poquito más profunda, para que usted sepa. El cristiano no será juzgado para muerte. El cristiano será juzgado qué hiciste después de ser salvo. ¿Quién dice amén? Y el muerto va a ser juzgado por sus acciones al pecado, y dice, será la segunda muerte. Amén. ¿Estamos o no estamos? Más o menos. Y si tiene preguntas, aquí nos sentamos. ¿Quién dice amén? Para eso estamos. Es por la sangre de Jesucristo, hermanos míos, que podemos pararnos delante de Dios y el trono de Dios, y Él nos mira con la sangre de Cristo. Dice que en sí el panorama del cielo estará en nuestro Dios, en su trono estarán los sacerdotes dando reverencia a Él, y luego dice, estarán todos aquellos de las vestiduras blancas. Dice que son ¿qué? Lavados, ¿por qué? Enjuagados con la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Son limpios, son justificados. Dios los mira y no los mira ya con pecado, los mira libre de pecado. Los mira, hermanos, en sí, los mira en paz y armonía con Él. ¿Quién dice amén? Diga, paz, armonía con Dios. Y eso es lo que es muy, muy, hermanos, importante, porque todos un día vamos a pagar una muerte en este mundo. ¿Quién dice amén? Y necesita tener paz. Cuando usted está en paz con Dios, es que ya ha sido justificado. ¿Quién dice amén? Ya tiene esa justificación. Ya puede decir, lo que usted quiera hacer conmigo, Señor, yo lo tomo. ¿Quién dice amén? Ya quedó. La sangre ha pagado el precio por esa alma. Hermanos, podemos recibir, hermanos míos, vámonos a Romanos 3:28. Ya estamos por terminar, para aquellos que ya están lampareando. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, aleluya. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Ya concluyendo, hermanos míos, que ya por la fe en Jesucristo, podemos irnos también a Romanos 4:5. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les
contada por justicia. ¿Quién dice amén? Y esa es una de las cosas que podemos ver, hermanos. Y regreso a hablar de este hombre que estaba en la cruz juntamente con Jesús, hermanos, que las obras de él no tuvo tiempo de hacer muchas obras o de hacer obras, amén, pero por su fe en el Hijo de Dios. Y fíjese, hermano, este hombre no tenía la oración perfecta, no hizo la confesión de fe. Amén. No dijo, te acepto, Jesús, en mi corazón, Jesucristo, yo recibo el perdón de mis pecados, declaró que es un pecador y que lo que estaba ahí era eso, pero dijo, recuérdame cuando estés en tu reino. ¿Quién dice amén? Recuérdame cuando venga tu reino. Amén. Diciendo, no merezco ir contigo, solamente ponme en tu pensamiento cuando estés ahí arriba. Es hablando que él se puso acá abajo, sabía que es su lugar, pero Jesucristo con toda su misericordia, él sabía que estaba pidiendo ser salvo. ¿Quién dice amén? Y es cuando llega la salvación y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es Dios hablando, hermanos. Gloria a Dios por ello. Dice, hermanos, amén. Gloria a Dios por el hermano que pone los versículos. ¿Quién dice amén? Nos vamos a Romanos 5:1 y ya terminando, viendo otra vez el versículo que hemos estado viendo. Justificados pues por la fe ¿en quién? Cristo Jesús. Amén. Pedro, hermanos, esta iglesia ha sido fundamentada lo que es los creyentes en Cristo Jesús nuestro Señor, y es donde nosotros ponemos nuestra fe, que es el Hijo de Dios y es aquel que ha venido a dar su vida por nosotros. Tenemos la fe en Él, hermanos, y buscando, hermanos, la fe, como dice Jesucristo en la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no le doy la paz del mundo, yo le doy la paz mía, la paz y la comunión con Dios, la conexión con Dios. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Jesucristo, hermanos míos, que en esta noche nos habla y nos anima, que búsquenos su favor, búsquenos, hermanos míos, seguir, hermanos, lavando nuestras vestiduras a través de su sangre, hermanos, buscando más de Jesús y caminando juntamente con Él. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, hoy, hermanos, es el día que el Señor ha escogido para nosotros platicar, hermanos, de su sangre, de su sacrificio en la cruz, y que nuestra fe nos puede abrir la puerta, hermanos, cada mañana, cada día, a vivir en paz. No importa qué lo que esté pasando en nuestro día, mientras usted esté bien con Dios, no problem. No importa qué le digan en su trabajo o qué está pasando en su trabajo, mientras usted esté bien, en paz con Dios, todo estará bien. No importa, hermanos míos, las malas noticias que vengan por el teléfono, si usted está con Dios, todo estará bien. ¿Quién dice amén? Si solamente creemos, veremos la gloria de Dios. Póngase de pie, hermanos.